Cordial saludo para todos. Mi nombre es María Salomé Tenorio Cobo y junto con mis compañeros Paula Muñoz Bernández, Giancarlos Paja Calambas, Álvaro Javier García y Gisela Carine Patiño, vamos a presentar el análisis titulado Evaluación del efecto de biofertilizante basado en Azospirillum sobre el crecimiento inicial del cultivo de maíz mediante la regresión logística. Bueno, para el desarrollo de la presentación se abordarán 8 componentes principales que los veremos a continuación. Para ello, pues utilizamos un modelo de la regresión logística que nos va a permitir poder predecir así y analizar todo tipo de comportamientos obtenidos en el cultivo. Bueno, aquí vamos a ver lo que es la descripción del caso y diseño experimental. En cuanto al problema, pues en este análisis o estudio se va a poder evaluar lo que es la biorremediación de suelos agrícolas contaminados con plaguicidas en la ciudad de Palmira, del departamento Valle del Cauca, mediante el análisis de componentes del suelo. En cuanto al análisis estadístico, para poder visualizar o analizar los datos, utilizamos una regresión logística con un enfoque cuantitativo, lo cual pues nos permitió poder predecir lo que es el comportamiento del crecimiento del cultivo según pues las variables que evaluamos. En cuanto a los factores evaluados, fueron principalmente dos factores, que es el tratamiento biológico con aplicación biofertilizante basado en Azospirillum y la condición del suelo presentada por el pH. En cuanto a la variable dependiente, se hace referencia al crecimiento adecuado del cultivo con un manejado de forma dicotómico. 1 significa pues que hubo un crecimiento adecuado y 0 pues nos indica que no fue significativo. En cuanto a la estructura experimental, eh, nuestra, cada muestra representó la combinación entre altura de la planta, lo que es el pH del suelo y el tratamiento con o sin azospirillum, para poder evaluar así el efecto sobre el crecimiento del maíz. Listo. La hipótesis. La hipótesis nula de H0, esa quiere decir que se ha venido trabajando con biofertilizantes con ozospirul. No, esta no tiene, no causa un efecto al crecimiento adecuado de las plantas del maíz, ya que este se le selecciona, como se puede decir, es H0, que no se puede fomentar en el crecimiento de la planta del maíz. En cambio, la hipótesis de alternativa H1 sí fomenta un gran crecimiento adecuado para las plantas para así hacer una buena producción y un buen crecimiento en cada una de ellas. Bueno, en esta presentación, esta diapositiva, bueno, lo que reflejamos es la construcción de los conjuntos de datos y la lógica estadística del modelo que nosotros utilizamos. Primero, los datos fueron simulados en el RStudio bajo condiciones controladas y podemos observar en la figura, primero se instalan las librerías adecuadas y en la tabla podemos analizar que tenemos 30 observaciones con 3 variables independientes, como lo explicaba Salomé, la altura de la planta como una variable cuantitativa continua, el pH de suelo como un indicador químico edáfico y el tratamiento biológico como una variable categórica en 2 niveles, una con azospirillum y sin azospirillum. Posteriormente se construyó la variable de respuesta que podemos observar en la tabla como crecimiento y es de tipo dicotómica, como lo dijo Salomé, definida en 1 como la planta que cumplía esas condiciones agronómicas favorables. Dentro de esas condiciones serían altura mayor a 25 centímetros, pH superior a 6 y presencia de biofertilizante con bacterias del género Azospirillum y 0 en caso contrario de estos datos. Dentro de la punto de vista estadístico, esta estructura nos permitió aplicar regresión logística binaria, ya que el interés pues, fue modelar la probabilidad de ocurrencia de un evento. ¿Cuál evento? El crecimiento adecuado, en función de variables explicativas, como lo mencionamos, tanto continuas y también categóricas.
La fila de los conjuntos de datos que tenemos en la tabla es una unidad experimental independiente, lo que quiere decir que cada planta tiene su combinación específica de condiciones. Con este modelo evaluamos si existe una asociación significativa entre el tratamiento con bacterias del género Azospirillum y una probabilidad de éxito. Y a su vez controlamos simultáneamente el efecto como la altura de la planta y también el pH. Como podemos observar dentro de nuestra presentación, la altura, mayor probabilidad de crecimiento adecuado. Y también con respecto al pH, que es una condición química del suelo, valores cercanos a la neutralidad o cercanos a 7, pues naturalmente favorece el crecimiento de las plantas de maíz. Cordial saludo, compañeros y tutor. En esta diapositiva se muestran dos pasos importantes para aplicar la regresión logística en R. Se utiliza pues, para analizar el efecto del tratamiento biotecnológico que se está tratando en el tratamiento de plantas. Primero, en el apartado B, se realiza la conversión de variables al tipo de datos adecuados. Aquí lo que hace es convertir las variables del tratamiento y del crecimiento en variables categóricas o factores. Esto es necesario porque estas variables representan categorías y no valores numéricos continuos. Por ejemplo, el tratamiento tiene dos niveles, con azospirillum y sin azospirillum. De igual manera, la variable crecimiento tiene dos posibles resultados, crecimiento adecuado o no adecuado. También tenemos las variables de altura y de pH. Estas sí permanecen como variables numéricas porque estas representan medidas cuantitativas. Después de convertir las variables, se verifica que la estructura del conjunto de datos y se confirma también que cada variable pues, quedó correctamente clasificada. También tenemos el apartado C, donde se ajusta el modelo de regresión logística utilizado. En este caso, el modelo busca evaluar como variables como la altura de la planta, el pH del suelo, el tratamiento con azospirillum. Estos influyen en la probabilidad de obtener un crecimiento adecuado. En esta parte de la presentación se indica que se trata de una regresión logística, ya que la variable de respuesta solo tiene dos posibles resultados, adecuado o no adecuado. Posteriormente, también tenemos un resumen estadístico, lo que permite identificar qué variables tienen un efecto significativo sobre el crecimiento. En términos pues, biotecnológicos, este análisis permite determinar si el uso de azospirillum como biofertilizante contribuye a un mejor desarrollo de las plantas y también nos ayuda a tomar decisiones basadas en esta evidencia estadística. Compañeros, en esta parte pues me tocó lo de las probabilidades predichas. En este caso, pues ya evaluando, digamos, las probabilidades predichas de este modelo, pues toma los datos de cada planta, como la altura, el pH y el tratamiento. Eh, digamos que esto nos ayudará a que la probabilidad de este sea de un 100%, que sea seguro de que la planta crecerá. El modelo pues detectó que sí, que la planta tiene un pH mayor a 6 y recibió el tratamiento con azospirillum. Su probabilidad de crecimiento es máxima, o sea, tenemos una probabilidad del 100% de efectividad en crecimiento cuando vemos que utiliza los organismos como azospirillum. En, en este caso, pues vemos como las muestras 3 y 6 muestran el crecimiento y el desarrollo y vemos como el pH que se encuentra en 6,3 y 6,4 y con los tratamientos de azospirillum se vieron efectivos en el desarrollo. En la clasificación de 0 a 1, pues nos muestra que el modelo arrojó que de 24 plantas no crecieron. em, y efectivamente, pues se puede mostrar que no crecieron. Y el otro, pues en predicho, dijo que solo 6 crecerían y efectivamente solo 6 plantas crecieron.
Este modelo pues es extremadamente preciso, confirma que el tratamiento con azospirillum combinado con una buena altura y un pH adecuado son los factores determinantes para el éxito del crecimiento en este cultivo de maíz. Bueno, en cuanto a las gráficas, tenemos lo que es la exactitud del modelo. Bueno, aquí se puede verificar que se evalúa el rendimiento del modelo de regresión logística mediante pues, la exactitud de clasificación. En cuanto a los resultados, evidenciaron que el modelo logró clasificar correctamente todas las observaciones analizadas, alcanzando con exactitud un 100%. Es decir, que en cuanto a las variables de altura, pH del suelo, tratamiento con azospirillum, pues explica adecuadamente el comportamiento del crecimiento del cultivo. En cuanto a la gráfica del modelo de logística, em, permitió visualizar la relación entre la altura de la planta y la probabilidad de crecimiento adecuado. Es decir, que se logró observar también que a medida que aumenta la altura, la probabilidad de obtener un crecimiento adecuado también incrementa, alcanzando valores cercanos a 1 en las plantas con mejores condiciones de desarrollo. En cuanto a la altura, según tratamiento, Voxplot permitió comparar lo que es la distribución de la altura de las plantas entre los tratamientos que evaluamos y pues evidenció que las plantas inoculadas con azospirillum presentan una tendencia hacia mayores valores de altura en comparación con el grupo sin tratamiento. En cuanto a las probabilidades de crecimiento adecuados según el tratamiento, la gráfica de probabilidad pues logró evidenciar una clara diferenciación entre lo que es los tratamientos analizados y en cuanto a las observaciones correspondientes al tratamiento con azospirillum. Esto presentó probabilidades cercanas a 1 y pues indicando una alta probabilidad de crecimiento adecuado, mientras que el grupo sin inoculación se concentra a probabilidades un poco más bajas. Entonces, estos resultados respaldan lo que es la efectividad del biofertilizante como un promotor del crecimiento en el cultivo que evaluamos. Resultados y recomendaciones obtenidos a partir del modelo de regresión logística aplicado al estudio del biofertilizante azospirillum en el cultivo de maíz. Los resultados evidenciaron que variables como la altura de la planta, el pH del suelo, el uso de biofertilizante influye positivamente en la probabilidad de obtener un crecimiento adecuado. También este modelo presentó una alta capacidad predictiva, lo que significa que los datos utilizados permitieron estimar de manera confiable el comportamiento del crecimiento vegetal. Se identificó un efecto favorable en el tratamiento sobre el desarrollo de las plantas, indicando pues que el uso de azospirillum puede contribuir a un mejor rendimiento de cultivo. También se recomienda implementar el uso de biofertilizantes como las con azospirillum en investigaciones relacionadas con el cultivo del maíz. Y se propone evaluar este tratamiento en condiciones reales de campo para comprobar si los resultados obtenidos también se presentan en ambientes agrícolas reales. Y finalmente se recomienda incorporar más variables agronómicas en futuros estudios con el objetivo de fortalecer los modelos predictivos y obtener análisis más precisos sobre el crecimiento de las plantas. Muchas gracias.